Cristo Jesús. Bendiga a mi hermano Joel, que va a ser el medio para llevar ese mensaje, Señor, que tu pueblo necesita. Gracias, pues, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, mi amado hermano Federico. Gracias por la oración. Gracias por cada uno de ustedes, hermanos, hermanas y amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Gracias por estar en sintonía. Entonces, nuestro tema de esta noche continúa en Romanos capítulo 3, su verso 22 al 24. Y el tema, hermanos, en esta noche se llama justificados gratuitamente. Amén. Gratuitamente, mis amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque la salvación viene de nuestro Dios. La salvación, dice la palabra del Señor, que estaba en los cielos, ¿verdad? Y que descendió, porque Jesús es el enviado del Padre, como dice allá en Juan capítulo 1, verso 29. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay ningún otro medio. ¿Cómo el hombre puede ser salvo? ¿Cómo el hombre puede justificarse? Eso no se puede pagar, no se puede comprar, no se puede obtener por algún otro medio, sino simplemente es por la voluntad de Dios. Entonces, es gratuito, ¿verdad? Es como cuando alguien... o por ejemplo, ¿verdad? A usted le regalan, ¿verdad? Un objeto, ya sea de valor. Por ejemplo, si le regalan un par de zapatos, ¿verdad? Se lo compra tal vez su papá, su hermano, y se lo regala, ¿verdad? Usted no tiene que pagar nada, es un regalo. Es más, hasta envuelto viene a veces, ¿verdad? Viene envuelto en papel y hasta un moñito trae. Y usted lo que tiene que hacer es abrirlo nada más y usarlo. Es un regalo, usted no pagó nada por ese regalo. Es diferente un regalo a comprar algo a un precio bajo. Por ejemplo, si usted va a una tienda, ¿verdad? Allá en las tiendas las cosas están, por ejemplo, al 30%. O sea que usted lo que vale 100, usted tiene que pagar 30% nada más, ¿verdad? Por más barato que sea, ¿verdad? Aunque el precio sea $100 y la tienda lo esté dando por $1, pero si usted paga $1, eso quiere decir que no es gratis. Usted tuvo que pagar algo por eso, ¿verdad? O si usted va, ¿verdad?, a la tienda y decide, ¿verdad?, agarrar algo de valor ahí en la tienda. Por ejemplo, usted agarra un televisor y la tienda dice, ¿verdad?, que se lo va a regalar, pero usted tiene que hacer algo en la tienda. Tiene que limpiar la casa, tiene que barrer la tienda, pintar la tienda, yo qué sé. Bueno, tendría usted que hacer algo, ¿verdad? Ya no sería gratis. Pero la salvación no, mis amados hermanos, la salvación es gratis. Gratuitamente dice la palabra del Señor. ¿Y por qué es gratuita? Porque es por medio del Señor Jesucristo. Es gratuito para nosotros porque no está a nuestro alcance. Pero allá en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28, dice que Jesús pagó el precio. Y el precio es la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada allá en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice la palabra del Señor ahí. La iglesia que el Señor Jesucristo compró con su sangre. Entonces, ese es el precio. Eso no depende de nosotros, es la sangre del Señor. Y por eso para todo el mundo es gratuito. Y la palabra de Dios dice ahí en Romanos, mis amados hermanos, capítulo 3 y su verso 21, dice la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la ley, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, pero ahora se ha manifestado la fe mediante la redención que es en Cristo Jesús, porque no hay diferencia entre judíos y gentiles. No hay diferencia, mis amados hermanos, entre culturas, no hay diferencia entre lenguajes, no hay diferencia de naciones. Ante los ojos de Dios todos salimos pecadores, todos pecaron, dice la palabra del Señor. Y es cierto que hay pecados, ¿verdad?, que tienen consecuencias más grandes que las otras,
Pero ante los ojos de Dios dice la palabra que todos pecaron y Dios, mis amados hermanos, no tiene comunión con el pecado. Dios no tiene comunión con el pecado. Él no puede tener comunión con el pecado porque Él es santo, santo, santo. Así que cualquier pecado, por más chiquito, el mínimo pecado que sea, nos aleja completamente de la presencia de Dios. Y por lo tanto, todos estamos alejados de la presencia de Dios. No hay otra manera de acercarnos. Por nosotros mismos no se puede. Por las ofrendas de animales tampoco se puede. Por dinero tampoco se puede. Es solamente mediante la redención, mediante la sangre, mediante la justificación, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no depende de nadie más que solamente del Señor Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, inciso A, no depende de hombres o obra alguna que nosotros podamos hacer. No hay obra alguna. Usted puede dar, dice la palabra del Señor allá, usted puede dar en el libro del profeta Isaías 10,000 bueyes. Usted puede traer, ¿verdad? 10,000 bueyes para ser sacrificados, 10,000 rollos de arroyos de aceite, dice la palabra del Señor. Pero eso no lo justifica ante la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque es solamente por medio del Señor Jesús. Dice la palabra aquí en Isaías capítulo 64 y su verso 6. Si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todos, dice el profeta Isaías, y si ese era el pueblo de Israel, ¿qué será de los gentiles, hermanos? ¿Qué podemos esperar de las naciones que no conocían a Dios? Si la palabra de Dios dice que todo el pueblo de Israel era como sociedad ante los ojos de Dios y como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos y Dios es santo, santo, santo. Entonces, no hay ninguna obra que el hombre pueda hacer en esta tierra que se merezca la justificación ante los ojos de Dios. Por eso todos necesitamos de un Salvador. Todos necesitamos de un Salvador. Número uno, sino de nuestro Señor Jesucristo. No es por ninguna obra humana, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 3, su verso 22 al 24. Inciso A, la justicia de Dios. Jesucristo, mis amados hermanos, es la justicia de Dios. Inciso B, por medio de la fe en Jesucristo. Esta justicia se revela, dice la palabra del Señor, por medio de la fe. El creyente debe tener fe en el Señor Jesucristo, en ninguna otra cosa, no en sus actos, no en las obras propias, sino en la obra del Señor Jesucristo. Inciso C, por cuanto todos pecaron, no hay diferencia aquí, no hay uno más grande y no hay uno más pequeño, no hay uno más santo que el otro. Ni siquiera los 12 apóstoles son más grandes que el creyente que acaba de creer en el tiempo actual. Todos somos iguales y todos, desde los apóstoles, también necesitan al Señor Jesucristo como su Salvador. Y aún aquellos que están creyendo apenas, ¿verdad? O que apenas van a creer, también necesitan a Jesús como su Salvador. Entonces, todos pecaron, no hay diferencia, dice la palabra del Señor. Número 2, todos los hombres están lejos de la gloria de Dios. Todos. No hay ni siquiera uno cerca. ¿Por qué razón? Inciso A, por el pecado. Todos pecaron. Dios no tiene comunión con el pecado. Para acercarnos a Dios es solo por medio de Jesús. Dice Romanos capítulo 3 y su verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice la palabra, hermanos, siendo justificados gratuitamente, ¿verdad? Algo gratuito significa algo que usted no tiene que pagar nada, no tiene que hacer nada. Esto es de gratis, ¿verdad?
Y a la gente, mis amados hermanos, les gustan las cosas de gratis. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando es sus cumpleaños, la gente quisiera, ¿verdad?, recibir un regalo y quisiera el regalo más caro. Cuando llega la época de Navidad, mucha gente está esperando regalos y algunos se ponen tristes cuando no les dan regalos, ¿verdad? Es gratis. Y la salvación, mis queridos hermanos y amigos, es gratis para toda la humanidad. Usted no tiene que pagar nada. Por eso dice allá el libro del profeta Isaías, también en Isaías capítulo 55 y su verso 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, venid y comprad sin dinero vino y leche. Sin nada que pagar, es gratis. El evangelio es gratis, fíjense. ¿Cuánto no invierten la gente, mis amados hermanos, en las cosas, verdad? En el tiempo actual, invierten en cosas materiales, ¿verdad? En la comida, en seguros de vida, ¿verdad? La gente invierte, paga mucho dinero y finalmente la gente muere, ¿verdad? En cambio, hermanos, la salvación, dice la palabra del Señor, es gratuito y es ahora, ¿verdad? Usted simplemente tiene que venir a Jesús, creer en Él y recibir la salvación, la justificación, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La palabra gracia significa regalo. Por el regalo de Dios somos declarados justos. Por eso vemos aquí en la imagen, ¿verdad? Una muchacha alegre, ¿verdad? Orando, dando gracias a Dios. Porque eso es lo único que nos queda a nosotros, hermanos. Dar gracias, alabar, glorificar su nombre, reconocer que Él es bueno y que su gracia ahora nos ha justificado. Entonces, todos los hombres estamos lejos de Dios y somos justificados, somos declarados justos. Justo significa sin culpa. Ahora, antes éramos acusados de pecadores, ¿verdad? Pero por la gracia del Señor Jesucristo, mediante nuestro Señor Jesucristo, somos justificados, somos declarados justos, sin culpa, sin pecado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora tenemos, hermanos, otra vez, ¿verdad? Paz para con Dios. Estamos otra vez de nuevo ante la presencia de Dios. Una vez más, no por cosa que usted haya hecho, ni por cosa que usted vaya a hacer en el futuro, no. Siempre tenemos que tener en mente que es por la gracia del Señor Jesucristo. Y si no es por su gracia, no importa cuánto usted pueda hacer, eso no va a cambiar, no cambia, no hace la diferencia. Solamente entonces es por medio del Señor Jesucristo. Los hermanos de Roma tenían que entender eso, porque ellos pensaban que era por lo que ellos hacían, ¿verdad? Y por eso ellos guardaban a veces los días, observaban los meses, las lunas, se abstenían de comer ciertas clases de comida y juzgaban a los que no eran igual que ellos, ¿verdad? Juzgaban al mundo también. A veces tenemos esa forma de ser, de juzgar a la gente, ¿verdad? Porque nosotros ya tenemos una vida diferente, a veces hacemos juicios, ¿verdad? A veces condenamos, y así estaban ellos. Y ellos no entendían que no hay diferencia, todos somos iguales. La única diferencia es que nosotros somos justificados gratuitamente por la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, dejamos de creer en Jesús, volvemos otra vez a quedar igual en nuestros pecados. Entonces, el único que hace la diferencia es Jesús. Es Jesús. Y nosotros por eso no podemos, ¿verdad?, juzgar, condenar, despreciar a otras personas o a nuestros mismos hermanos. Si entendemos el Evangelio del Señor, no nos vamos a poner en esa posición de juez, mucho menos de condenar. A veces acostumbramos a condenar. Y dicen algunos, ¿verdad?, expertos que estudian, pues, la forma de ser de los predicadores. Algunos dicen, ¿verdad?, que hay predicadores que abusamos desde el púlpito o desde el frente de donde estamos predicando. Y dice que hacemos juicio y condenamos, ¿verdad?, a las personas. Eso es una violencia psicológica también. Es un tipo de abuso psicológico. Tal vez inconscientemente, ¿verdad?,
estamos también, en vez de llevar el mensaje de esperanza, la buena noticia de justificación gratuitamente, esta noticia lo tiene que saber todo el mundo, que todos pueden ser justificados gratuitamente por el Evangelio del Señor Jesucristo. A veces condenamos más, ¿verdad?, a las personas y no les damos la noticia de salvación. A veces juzgamos más a las personas y no les damos la noticia de salvación. A veces juzgamos más y hacemos juicios sobre las personas y no nos damos cuenta que si no es por la gracia de Jesús, nosotros no valemos nada. Pero por la gracia del Señor, por su misericordia, por ese regalo gratuito, ahora nosotros nos hemos acercado a Dios. Entonces, ¿qué nos queda? Buscar, ¿verdad?, que se refleje en nosotros el amor de Dios, que se refleje en nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo se va a reflejar el Señor Jesucristo en nosotros? Cuando dejamos de condenar, cuando dejamos de despreciar, cuando dejamos de humillar, cuando dejamos de hablar mal a las otras personas, cuando somos como Jesús, cuando le trajeron a una mujer adúltera y en vez de acusarla, él claramente dijo: mujer, yo tampoco te condeno. Te doy una buena noticia. Vete, eres libre, no peques más. Qué maravilloso, ¿eh? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, porque esta buena noticia, ¿verdad?, gratuitamente, tiene que seguirse predicando. La gente lo tiene que saber de una u otra manera. Y todos, dice, como dijo el apóstol Pablo allá en Filipenses, su capítulo 1, verso 12 al 18, o verso 15 al 18, que todos predican, hermanos, todos predican. Hay predicadores excelentes, hay predicadores que no somos tan excelentes, ¿verdad? Pero predicamos porque es un mandamiento. Y nosotros debemos gozarnos cuando escuchamos a otros hermanos predicar. Incluso nosotros debemos intentar hacerlo también. ¿Por qué razón dice la palabra del Señor? Porque es un mandamiento predicar la palabra del Señor. Si de buena gana o de mala gana, si por envidia o por división, pero Cristo está siendo predicado, dice el apóstol Pablo. Entonces, mis amados hermanos, hay que predicar al Señor, y la salvación nosotros lo tenemos que aprender a ver que es una forma gratuita, es por un medio gratuito, ¿verdad? Y esa es la buena noticia que nosotros tenemos que tener presentes, que somos justificados ya. No estamos esperando aquí hasta el final, no. Desde que creemos en Jesús, desde ese momento, nosotros somos justificados, dice la palabra del Señor. Por eso dice Marcos 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos fe en el Señor y nos bautizamos, dice la palabra que nuestros pecados son perdonados. Y cuando son perdonados, hermanos, Dios, dice la palabra ahí en Romanos 1, 11, 1, 7 al 12, que somos declarados hijos de Dios, todos los creyentes, por la fe en el Señor Jesucristo. Inciso B, la justificación del hombre gratuita. Romanos capítulo 3, verso 24. Número 1, es un regalo de Dios. Inciso A, es por su gracia. Inciso B, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Inciso C, Jesús es el que nos rescata del pecado. El precio, ¿verdad?, para nosotros es gratuito, pero dice la palabra es por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces el que pagó todo aquí fue Jesús. Él es, hermanos, el pago del rescate para nuestras almas del pecado. Él nos rescata, hermanos. Esa condenación allá en la cruz del Calvario era para nosotros. Pero Él amó tanto al mundo, dice la palabra, que murió por todo el mundo. Entonces, cuando el pueblo de Israel, hermanos, cuando los judíos, ¿verdad?, pecaban, o cuando traían sus ofrendas también a Dios, tenían que presentar, hermanos, un holocausto, ¿verdad?, ya sea un cordero, un macho cabrío, por el pecado. Pero dice la palabra del Señor allá en el libro de Hebreos, capítulo 9, 1 al 4, al 6, que la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice la palabra del Señor, que no pueden hacer limpio al hombre de pecado. Vamos a leer esta lectura en la carta de Hebreos, su capítulo 9. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor ahí, mis amados hermanos. Es maravilloso lo que el Señor Jesucristo
ha hecho con nosotros en el tiempo actual. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera en la carta de los Hebreos, capítulo, vamos a ver, capítulo 10 y verso 1, dice la palabra del Señor de esta manera: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hace, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. La sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, diciendo, primero sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Todos estos sacrificios, mis amados hermanos, eran lo que los judíos traían dice la palabra, la sangre de los bueyes y de los machos cabríos que ellos ofrecían cada año para el perdón de sus pecados. Dice la palabra que no tenía, hermanos, ese poder para limpiar la conciencia de los hombres del pecado, ¿verdad? No era posible. Entonces ahora es por medio de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, hermanos, es el que rescata al mundo entero de su pecado por medio de la fe. Por eso que la gente tiene que creer en esta buena noticia. Número uno, lo que la gente tiene que entender, ¿verdad? Es que está bajo condenación, bajo pecado. ¿Quiénes? Todos. Aquí no se libra nadie. Todos, aún los mismos judíos que eran celosos de la ley, celosos de su religión, que se guardaban hasta en lo más mínimo, eran pecadores, tenían que creer en Jesús. En el tiempo actual, todos tienen la necesidad de creer en Jesús. Entonces hay que entender aquí una cosa. Número uno, que estamos bajo pecado, que somos pecadores. Y eso hay que tenerlo presente. No porque usted ya creyó va a decir que no es pecador. Usted ya creyó, ahora es un pecador arrepentido. Ahorita ya es justificado. Ya su pecado fue quitado por la fe en Jesús. No por lo que usted hace, por la fe en Jesús. Y eso hay que tenerlo presente. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quién va a agradar a Dios? Sin fe es imposible. Si mi fe deja de estar en el Señor Jesucristo, es imposible. Yo no puedo agradar a Dios si no tengo fe en Jesús. La fe en Jesús es la que nos lleva ahora, ¿verdad?, a vivir una vida diferente al mundo, ¿verdad? Entonces, es mediante la fe en el Señor Jesucristo y es gratuita, dice la palabra del Señor. Él es el precio, entonces Él es la ofrenda, ¿verdad? La ofrenda de Dios. Ustedes no fue capaz, ni yo, ni nadie fue capaz de poner, ¿verdad?, una ofrenda a Dios para que nuestros pecados fueran borrados. A diferencia, ¿verdad? Esta es una gran diferencia entre los creyentes, ¿verdad?, en Cristo Jesús, en el Dios verdadero, y los falsos dioses. Dice que, ¿verdad?, en las creencias de los falsos dioses pedían, ¿verdad?, a sus creyentes traerles una ofrenda. Y ellos tenían que traer una ofrenda, ya sea dinero, pues como Baal, dice que le ofrecían, pues pedía a los hijos, y le ofrecían los hijos a Baal para sacrificarlos. Eso era a cambio de sus pecados. Entonces, esos dioses siempre esperaban algo del ser humano, ¿verdad? Algo a cambio del ser humano. El Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso no es así, hermano.
Él no necesita nada de usted. Él vio al mundo en una gran necesidad. El mundo estaba muerto y no podía hacer nada para la salvación. Entonces, como usted no puede hacer nada para la salvación, este Dios le dio su amor a usted. Él lo ama y entregó lo que más quiere por usted. Y lo que Él más ama es su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Lo entregó para redención de sus pecados, ¿verdad? Él es la ofrenda de Dios por el pecado del mundo. Jesús es la ofrenda de Dios para el pecado del mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, la ofrenda de Dios es la única ofrenda perfecta. Y esta ofrenda es la del Señor Jesucristo, dada por Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio, Él lo dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Por eso es gratuito, mis amados hermanos. Número 2, es mediante la fe, Romanos 3:25. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3 y su verso 25. Vamos a leer la palabra del Señor. Ya que este es el texto, el verso que estamos, el capítulo que estamos estudiando, Romanos 3:25, dice la palabra, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjense, dice la palabra del Señor, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, por medio de la fe. Es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces el mundo tiene que creer esta buena noticia. Por eso el mandamiento es el que creyere. El creyere y fuere bautizado será salvo. Tiene que creer esta buena noticia de salvación. Inciso A, a quien Dios puso como propiciación. Inciso B, mediante la fe en su sangre. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Inciso C, para manifestar su justicia. Dice, a cambio de haber pasado por alto. En otras traducciones dice, y olvidar todos los pecados del mundo. Él pasa por alto, hermanos. Pasar por alto es olvidar, ¿verdad? Cuando nosotros creemos en Jesús, nuestros pecados pasados, hermanos, son borrados. Quedan en el olvido. Dios ya no se acuerda más de esos pecados. Porque la sangre de Jesús, dice la palabra, nos limpia de ese pecado. Entonces, por medio de la sangre, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, por medio de la fe en su sangre, dice la palabra, es que nosotros somos declarados justos ante los ojos de Dios. Es por fe la justicia de Dios, dice Romanos capítulo 1 y su verso 17. La justicia de Dios en la sangre de Jesús es por fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es por la fe en el Señor Jesucristo, mis amados hermanos, que nosotros somos declarados justos, justificados gratuitamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Creer, recibir el regalo, abrir su regalo, ¿verdad? Que ha venido del cielo a esta tierra, el regalo más maravilloso, el más caro, el que nadie puede pagar y el que muchos, ¿verdad? Lo han recibido, pero a otros les cuesta creer, tal vez porque es gratis, les cuesta creer, ¿verdad? Usted tiene que creer, recibir ese regalo, lo único que usted tiene que hacer es recibirlo, para que sus pecados sean perdonados. Entonces la justicia de Dios es mediante la fe. El justo por la fe vivirá, dice allá en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 38. Dice la palabra de Dios de esta manera, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Por fe en qué? ¿En qué va a tener fe? ¿En lo que usted hace? No. ¿En sus obras? No. ¿En lo que hacen sus hermanos? No. No.
En la iglesia, no, usted no va a tener fe en la iglesia. Usted va a tener fe ¿en dónde? ¿Qué dice la palabra? Por fe en Jesús. Porque la redención es mediante la fe ¿en dónde? En Jesús. La justificación es mediante la fe en Jesús. Y dice Romanos 10, 25, por medio de su sangre, mediante la sangre de Cristo Jesús. Entonces, la fe que el escritor de Hebreos está hablando, si retrocediera no agradará mi alma, está hablando de la fe en la sangre de Jesús. Si regresamos más atrás, dice, el que pisoteare la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque pisotear la sangre de Cristo Jesús es rechazarlo como nuestro Salvador. Dejar al Señor Jesucristo, dejar de creer que Él es suficiente para salvarnos. Los hebreos querían dejar la fe en Jesús porque estaban siendo perseguidos, estaban siendo amenazados por los judíos. Entonces, si nosotros abandonamos la fe en Jesús, hermanos, ¿cómo nos vamos a salvar? No hay otro medio de salvación. Entonces, ¿cómo vamos a agradar a Dios? Por eso, si retrocedieren, no agradará mi alma. ¿Cómo vamos a agradar a Dios? Si solamente es por medio de Jesús como nosotros, como el mundo puede agradar a Dios. Y si no es por medio de Jesús, entonces claramente dice el escritor de Hebreos, no agradará mi alma, porque el justo por la fe vivirá. Y si el justo retrocediere, una vez ya estando justificados, justo, pero ¿cómo somos justos? No hay otra manera de ser justo. No hay justo ni siquiera uno, dice la palabra. Ahora se manifestó la justificación gratuita por medio de Cristo Jesús. Los hebreos ya estaban justificados. Nosotros ya estamos justificados por la fe en Jesús. Ahora, si abandonamos esa fe, es claro, es explícito que eso no le va a agradar a Dios. Y nosotros, aunque inventemos otros medios para querer agradar a Dios, no va a ser posible. No va a ser posible porque es solamente por medio de Jesús. El mismo escritor de Hebreos descarta ya los toros, los machos cabríos y cuántas cosas el hombre puede hacer y pone a Jesús como el único Salvador, pone a la sangre de Jesús como el único medio que limpia la conciencia de todos los creyentes. Y es por eso que no podemos abandonar, hermanos, nuestra fe. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. En el libro del profeta Habacuc, dice la palabra del Señor que esta noticia lo debería de saber todo el mundo. Vamos a leer esta maravillosa profecía que se cumplió en el Señor Jesucristo. El libro del profeta Habacuc, capítulo 2, verso 1, dice la palabra del Señor de esta manera. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que me dirá, lo que se dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que creyere a ella. Escribe la visión que Dios le iba a revelar al profeta Habacuc. Escribe la visión en tablas. ¿Y cuál era el propósito? Para que corre a ella todo el que la leyere. Hermanos, qué maravilloso es la palabra del Señor. Y esto es lo que está citando el apóstol Pablo. Este pasaje está citando el apóstol Pablo. Todo aquel que lee esta buena noticia debe correr a él, a lo que la visión está señalando. ¿Y qué es lo que la visión señalaba? Dice el verso 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo. ¿Por qué iba a tardar por un tiempo? Porque no era para la época del profeta Habacuc. Dice la palabra, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Fíjense, dice la palabra del Señor, hermanos,
que el justo por la fe vivirá. Ese tiempo se iba a manifestar todavía. No era para el tiempo del profeta Habacuc, pero se iba a manifestar, dice la palabra, y Dios le pidió al profeta que escribiera en tablas esta buena noticia, para que corriera a él todo aquel que leyera esta buena noticia. Y esa buena noticia, hermanos, llegó en el tiempo del Señor Jesucristo. Esta buena noticia es ahora, y es ahora en que todos los hombres deben correr a Él para ser justificados gratuitamente por la fe. Ofrenda de Dios por la humanidad, inciso A, puso a Jesús como propiciación. Propiciación significa ofrenda o víctima por todo el mundo. Inciso B, quedamos sin culpa, sin pecado. Inciso C, por la fe en su sangre. Primera de Pedro 1:19 y Primera de Juan 2:2. Inciso D, es por fe para que sea por gracia. Romanos capítulo 4, verso 16. Vamos a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 4 y su verso 16. Dice la palabra, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor que es por fe, para que sea ¿por qué? Por gracia, para que sea un regalo de Dios, un cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, que no es solamente, dice la palabra, para los de la ley, sino también para los de la fe, para todos los gentiles, mis amados hermanos. Entonces dice la palabra del Señor que es por fe, para que sea por gracia, para que sea un regalo. Usted lo que tiene que hacer es creer en Jesús como su Salvador. Pero no solamente cuando usted se bautiza, ¿verdad? No, porque puede que llegamos a pensar que solamente cuando nosotros nos bautizamos y hasta ahí nos salvó el Señor y después algunos no saben si están salvos o si se van a salvar. Algunos otros piensan, ¿verdad?, que tienen que hacer muchas obras para ser salvos. Y no estoy diciendo que no hagan obras, sino que la obra tiene que fluir. Es algo que se da en efecto a lo que Dios ha hecho por usted, ¿verdad? Pero todo eso no es para que usted sea salvo. Todo eso es porque usted ya ha sido salvo. Ya ha sido salvo por la gracia, por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces usted tiene que continuar, tiene que perseverar en esa fe, viendo a Jesús como su Salvador. Ya sea hasta que Dios lo llame por segunda vez o hasta que Él venga por segunda vez. Hasta que Dios lo llame a usted, ¿verdad?, a su presencia, o hasta que Jesús venga por segunda vez. Usted tiene que continuar viendo a Jesús como su Salvador. No lo que usted hace. No porque usted se congrega, va a pensar, ¿verdad? Es que porque yo me congrego me voy a salvar. No, es porque yo estudio la Biblia me voy a salvar. No. Es porque yo soy mejor, soy un buen cristiano me voy a salvar. No. Yo creo que ninguno de los cristianos actuales se puede comparar con el apóstol Pablo. Ni siquiera, ¿verdad? Y mucho menos con los otros 12. No podemos compararnos a ellos. No hay un, hermanos, cuantificador, ¿verdad?, que pueda decir, ¿verdad?, que pueda medir, pues, cuántas cosas usted tiene que hacer para ser salvo. La palabra de Dios dice claramente que es solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces usted tiene que creer en Él, ¿verdad? Y tiene que creer en Él. Esa fe tiene que ser una fe que no cambia, una convicción real, permanente, hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Entonces esta fe, cuando usted cree, es obvio que la fe lo lleva al arrepentimiento. La fe lo lleva también a confesar a Jesús como su Salvador. La fe lo lleva entonces también a ser bautizado para el perdón de sus pecados. La fe, hermanos, es el que lleva al hombre ahora, ¿verdad?, conduciéndose bajo el camino de Dios. Es por la fe en el Señor Jesucristo. Pero usted no vaya a dejar nunca de ver a Jesús como su Salvador, ¿verdad? De ahí usted puede hacer muchas cosas, como el apóstol Pablo decía ya en Corintios 15, 7 en adelante, que él había trabajado más que todos los otros apóstoles y que había hecho mucho más que todos ellos. Pero de ahí dice, no soy yo
es la gracia de Dios que está en mí. Y allá en Filipenses capítulo 3, verso 1 en adelante dice que no pretendo haberlo alcanzado, dice, sino prosigo a la meta, dice, todos los días, ¿verdad? ¿Por qué es proseguir a la meta? Porque todos los días hay que seguir teniendo fe en Jesús. La fe, hermanos, tiene que permanecer, tenemos que desarrollarlo en nosotros, ¿verdad? Tiene que fluir de nosotros esa confianza permanente, que ya nosotros hemos sido aceptados por medio del Señor Jesucristo hacia nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, por la fe, la satisfacción total de Dios es por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos nosotros, verdad, encontrar la satisfacción total de Dios? Nosotros por sí mismos no podemos, no hay nada que nosotros podemos hacer para agradar a Dios. Pero el Señor Jesucristo sí. Entonces, la satisfacción total de Dios es por medio de Jesús. Él es el que agradó al Padre en todo. Y nosotros ahora por medio de Él. Esta es la buena noticia, hermanos, que es por medio del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el único camino a la salvación? Usted tiene que entender ahí, ¿verdad? Que el tema, bueno, la carta dice, ¿verdad? En el capítulo 3, verso 21, que es la fe en Jesús. El único camino a la salvación es la fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué solo por Jesús y nada más por Jesús? Porque no hay nada que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Es Jesús el que descendió del cielo a esta tierra para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Él vino a buscarnos a nosotros. La salvación es un regalo de Dios. ¿Qué espera, verdad, el mundo para recibir este regalo? Bueno, yo no sé qué están esperando, pero todos deberían de creer en el Señor. Si entendemos el Evangelio, aprenderemos a amar a todos por igual. Así es, hermanos. Si nosotros entendemos, verdad, el Evangelio, la gracia de Dios, que es por fe, entonces creo que vamos a aprender. No es algo, verdad, que uno lo hace fácilmente. Es algo que tiene que fluir con el tiempo. Aprender a ver a todos por igual. Así como Dios los ve. Dios ve a la gente sin distinción de persona. Dios ama a la gente por igual. Lo que va a hacer la diferencia el último día es que la gente rechazó a Dios. No, Dios nunca rechazó a la gente. Dios nunca los va a rechazar. Dios los está esperando todavía para que ellos vengan al arrepentimiento. El problema es que nunca vienen. Entonces, si nunca vinieron, esa va a ser la diferencia. ¿Cómo van a querer estar con Dios el último día cuando ellos, verdad, nunca vinieron a los pies del Señor Jesús? Eso va a ser la diferencia. Pero Él los ama. Él murió por todos. Él quiere que todos se salven. Entonces, ¿qué están esperando? No deberían de esperar porque es un regalo de Dios. Usted no tiene que pagar nada. Usted puede venir y decir, quiero ser bautizado, quiero confesar a Jesús como mi Salvador. Y usted no tiene que pagar nada, ni siquiera un quinto. Todo es gratuito, mis amados hermanos. Todo es gratuito. Usted puede empezar a perseverar sin pagar nada. Es más, hay hermanos que hasta le regalan una Biblia, ¿verdad? Hay congregaciones que hasta le regalan su Biblia. Entonces, es gratuita la salvación, mis queridos hermanos y amigos, y es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esto me da esperanza a mí, hermanos, ¿verdad? Me da esperanza, porque yo sé que la obra del Señor Jesucristo es perfecta y es poder de salvación. Gracias, mis amados hermanos, por su sintonía en esta maravillosa noche. Vamos a terminar nuestra transmisión. Vamos a ir a Dios en una oración. Y cualquier duda o pregunta, ¿verdad?, que ustedes puedan tener, me lo pueden dejarlo acá en los comentarios, o también me lo pueden hacer llegar a Messenger, ¿verdad? A Messenger. Bueno, también vamos a continuar con este tema, si Dios así lo quiere. Estamos en el versículo 25 del capítulo 3, y vamos a continuar viendo la carta a los romanos, si Dios así lo permite, hermanos, ya sea a través de estos medios, hasta donde Dios diga, ¿verdad? Vamos a seguir, porque creemos que estamos aquí no por voluntad propia, ¿verdad? Sino por la voluntad de Dios, no para vanagloriarnos, sino para darle toda la honra y la gloria a Jesús. Si usted ve, el tema de hoy está enfocado en Jesús, y que Jesús, hermano, sea siempre alabado y glorificado a través de su palabra, que toda la honra y la gloria sea siempre para el Señor Jesús. Ese es nuestro deseo, y que Dios los bendiga a todos, que tengan un bonito sábado, y continuaremos, por supuesto, el día de mañana, si Dios así lo quiere,
con otra transmisión a través de Radio La Palabra. Vamos a ir a Dios en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí presentes una vez más con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros amigos, Padre Celestial, con todos los que nos estuvieron sintonizando y los que lo van a hacer de manera pregrabada, Señor. Bendígalos, Padre Celestial, a cada uno de ellos. Te rogamos, Señor, que nuestra fe permanezca viendo, Padre Celestial, a Jesús como nuestro Salvador, apuntando a Jesús como el único camino al cielo, Padre eterno, que esa fe nunca la podemos quitar de ahí, Señor. Que no caigamos en la tentación, Padre Celestial, de creer en otras cosas como medios de salvación, sino es solamente por el quien tú has mandado a este mundo por medio de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas y a aquellos también que no han creído, Padre. Los encomendamos en tus manos, Padre Celestial, para que puedan también venir, Padre Celestial, y recibir esa gracia, ese regalo de justificación gratuitamente, Padre Celestial. Sí, bendiga, Padre, a cada uno de mis hermanos y hermanas que estuvieron conectados. Que tú seas con cada uno de ellos, Padre. Gracias te damos en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Quiero mandar saludos a mi hermana Carmen Osuna Casa. Gracias, hermana Carmen, que el Señor me la bendiga. También a nuestra hermana Francisca Delgado. Muchas gracias, hermana. Muy buenas noches, que Dios me la bendiga. También quiero mandar saludos a mi hermana Dolores Casas, hasta en Monterrey, Nuevo León. Que Dios también la siga bendiciendo. Gracias por estar en sintonía en esta maravillosa noche, mis amados hermanos y hermanas. Que Dios me las bendiga hasta allá en Monterrey, Nuevo León. Entonces vamos a sintonizar unos himnos más. Vamos a continuar sintonizando unos himnos más para la gloria de Dios. Amén. Jamás hables mal, no hables mal, lengua no ofenda su integridad, no lastimes a Dios dañándolos más. De un amigo jamás, jamás hables mal, jamás hables mal. De un amigo ya no hables más, trátalo bien, siempre dale tu amor. Jamás hables mal, no les hagas sentir mal, no les causes más dolor. Que un amigo te ama, jamás hables mal. Tus pasos me trajeron aquí, por el ejemplo que has dejado en tus huellas. Me siento más cerca de ti, es por tu gracia, no por mis fuerzas. Paso a paso por tu senda, caminando tras tus huellas. Paso a paso por tu senda, caminando tras tus huellas. Me estás enseñando a vivir, como un niño de la mano me llevas, y quiero que otros vengan a ti por el testimonio que dejo en mis huellas. Paso por tu senda, caminando tras tus huellas.